Mis hermanos, pensemos por un momento cuándo fue la última vez que algo nos asombró mucho. Quizás algún día viajaste, tuviste la oportunidad de conocer una gran montaña, una gran cascada. Quizás viste algún tipo de animal exótico que nunca antes en tu vida has visto. Estoy seguro que cuando viste algo así, seguro quisiste tomarte una foto con tal cosa, porque dices, esto es algo que nunca en la vida he visto y no sabré si podré volverlo a ver, porque nos asombra. Pero la verdad es que todo lo que Dios ha hecho es asombroso. Todo lo que Dios ha creado nos permite ver lo santo y glorioso que es Él. Sea lo más pequeñito que tú puedas observar, como una simple hormiga cargando un pedacito, un granito de azúcar sobre su espalda para llevarlo a su nido. O sea, una lluvia de estrellas cayendo sobre la tierra. Todo eso es asombroso. ¿De qué manera saben las hormigas a dónde deben llevar su alimento? ¿Por qué saben que deben ponerse en fila una detrás de otra? ¿Cómo saben las aves a dónde deben volar cuando el frío aumenta? ¿Cómo es que los planetas se mantienen en su posición sin que ninguno de ellos pierda su lugar? Esto solamente es posible por la infinita sabiduría de nuestro Dios. Y esa sabiduría nos es manifestada a nosotros a través de todo lo que Él ha hecho. Sea el cielo completamente azul, cuando el sol se encuentra en su apogeo, tú dices, no quiero ni asomarme del calor que hace. O sea, una noche completamente llena de estrellas, en la cual, si te pones a contarlas, quizás no acabes. Es algo asombroso. Eso que vemos no es más que un gran cuadro, una obra de arte, un hermoso atardecer cuando el sol alumbra las nubes en el naranja, el amarillo y el rojo, de tal manera que parece que alguien lo hubiese pintado. Es algo completamente bello. Ese es el gran lienzo que el Señor ha creado. Es una voz que sin palabras resuena y da testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Porque a través de la Biblia nosotros podemos aprender acerca de nuestro Dios, pero en su creación somos todo el tiempo afirmados en su existencia. Como decía el gran predicador Charles Spurgeon, el hombre sabio lee dos libros, el libro del mundo y el libro de la palabra, como dos volúmenes de un mismo libro. Y dice, mi padre escribió los dos. El Salmo 19, que debemos considerar en esta mañana, es una sinfonía de 3 movimientos en las cuales David, el pastor rey, nos invita a contemplar la gloria de Dios en su revelación. Dios se ha revelado de manera maravillosa, y es nuestro deber, si de verdad decimos que amamos a Dios, contemplar esa revelación y ser conscientes de ella. En primer lugar, veremos cómo Dios se ha revelado a través de lo que Él ha creado, a través de su creación. La creación es la gran obra de arte que Dios ha hecho. Los cielos, el sol, las estrellas, todos ellos gritan que Dios existe. El Señor se ha revelado a través de su palabra. Su palabra es su revelación especial, su ley, su enseñanza perfecta, la cual nos muestra el carácter santo de nuestro Dios y nos señala directamente a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero es que además nuestro Padre se ha revelado de manera maravillosa a nuestros corazones, los que creemos. Dios se revela a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, por la gracia eterna que Él concede, y se manifiesta en nosotros a través de fe y arrepentimiento. Así que hoy, hermanos, vamos a considerar las palabras de este salmo
permitiéndonos que la revelación de Dios, el nombre de este salmo, nos confronte y nos transforme a cada uno de nosotros. Consideremos entonces en primer lugar la revelación de Dios en la creación. Dice el verso 1, una vez más, lo leo, hasta el verso 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su mano. El rey David comienza este salmo con una de las declaraciones más maravillosas de las Escrituras. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al considerar este salmo, podríamos pensar en el joven David, aquel que se enfrentaría al gigante Goliat, aquel envalentonado joven que se enfrentaría a un poderoso enemigo mayor que él, porque reconocía que su Dios era más grande que el mayor de los gigantes. No es difícil imaginarse a David como pastor de ovejas, simplemente un día recostado en el campo mirando el cielo y contemplando la grandeza de Dios. Contemplando la grandeza de Dios. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es esto de contar? No es sino un anuncio, es una declaración perfecta y total. Notemos que David no dice, los cielos nos sugieren la gloria de Dios. Notemos que David no dice, los cielos nos insinúan la gloria de Dios. Como si diciendo, los cielos dan a entender que quizás existe un Dios. No, no es así. David dice, los cielos son una declaración, son la evidencia innegable de que Dios existe y que su gloria cubre toda la tierra. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Los cielos, según un comentarista, dice él, parece que hubiesen sido hechos simplemente para que cuando nosotros nos miremos, digamos, Dios existe. Por eso, ninguna civilización en toda la historia humana empezó siendo atea. Todo el mundo supo siempre que Dios existe. Porque basta nada más con mirar el cielo. Decir, esto no tiene explicación. La bóveda celeste es una obra de arte creada por nuestro Hacedor. En los tiempos antiguos, el rey mandaba colgar su estandarte o escudo en su palacio cuando él estaba allí. Así los súbditos y miembros de ese reino sabían que podían acercarse al castillo a consultar al rey, porque el escudo que estaba allí daba testimonio de la presencia del rey en el castillo. Cuando el estandarte o la bandera no estaba, el rey estaba de viaje, el rey no se encontraba. Cuando el estandarte estaba puesto, cuando la bandera era ondeada, allí estaba el rey, esperando a sus súbditos. De la misma manera, los cielos son la bandera del Señor. Son el estandarte de nuestro Dios que nos dicen, aquí está el rey. Aquí mora el gran rey. Por eso a Dios se le asume siempre como que está en los cielos. No porque esté confinado en los cielos, sino porque los cielos son el anuncio innegable de Él, de su existencia y de su poder. Es el trono del Rey majestuoso. Los cielos son lo más grande que el Señor creó. Son lo más majestuoso, lo inmenso, lo más imponente, lo más silencioso. Y el sermón más perfecto de todos, el cual no utiliza palabras. Es un sermón silencioso, pero eficaz.
Es eficaz porque posee 4 características que son esenciales para él. 4 características. En primer lugar, los cielos son un sermón claro. Es totalmente claro este sermón. Consideremos la belleza de una flor. Nos daremos cuenta de que tal cosa no pudo haber sido creada meramente por el azar. Si alguna vez tenemos la ocasión de ver un copo de nieve, nos daremos cuenta que no es como el hielo, no son pedazos de cristales sin forma, son cristales en una forma geométrica perfecta, pequeños cristales en una forma geométrica perfecta. Tal cosa no puede ser producto del azar. Si tú miras el océano, en el horizonte, la forma en la cual éste funciona, nos daremos cuenta que no es el resultado de meros sucesos aleatorios. Es un mensaje evidente. Toda la creación nos dice que Dios existe. Cuanto más el cielo, que es más grande que todo eso. El cielo nos declara que así de grande como es el cielo, que tú no puedes ver dónde empieza y dónde acaba, así es nuestro Dios. El cielo es un sermón sin palabras, que es completamente claro. Aquel que dice que Dios no existe, simplemente busca quedar bien con el resto de las otras personas y con el engaño con el que en sí mismo persevera, porque temen al hombre y no a Dios. Como en la historia del emperador con su vestido invisible. Todo el mundo decía qué maravilloso es el vestido, qué maravillosa es la evolución, qué maravilloso es el ateísmo. Pero hasta un niño puede darse cuenta de que el emperador no tenía nada puesto. Es una verdad incuestionable. De igual manera, a un niño, si contempla el cielo, no le queda de otra más que pensar en Dios, en aquel que nos creó. Por eso nadie está libre de excusas. Como dice Romanos capítulo 1 verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Así que si alguien dice, yo no creo en Dios, no es porque no tenga evidencias para creer en Dios, sino por una supresión voluntaria de su voluntad, valga la redundancia, de la verdad. Dice, yo no quiero creer eso. Y se lo dice tantas veces que lo acepta como una verdad. Y la habla con todo el mundo como si esa verdad fuera absoluta y total. Pues si las personas aceptan que Dios existe, eso tienen que llevarlos a creer que ellos tienen un dueño, que no son independientes, que no puedes hacer lo que se te da la gana, porque hay alguien a quien tienes que rendirle cuentas. Hay un Dios que te hizo, un Dios que te formó, un Dios al cual le perteneces, un Dios que puede hacer contigo lo que a Él le plazca. Aquel que no cree en Dios simplemente no cree en Dios porque no quiere. Como dice Juan capítulo 3 verso 19, la gente no rechaza la luz no porque no pueda verla, sino porque ama más las tinieblas. Sencillamente es eso. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, la creación encabezada por los cielos nos da testimonio totalmente claro de que Dios es real. Pero no solamente eso, el verso 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando miramos el cielo, a pesar de que a nuestros ojos es eterno, en tiempo y en espacio, nunca ha existido un momento en el cual alguien haya mirado, no hay cielo, o un momento en el cual el cielo no estuviese.
o algo, o algún punto al cual tú pudieras ir a algún lugar del mundo y no pudieras ver el cielo. Allí sigue estando. El cielo, a pesar de que permanece para siempre a nuestros ojos, aún así cambia. A veces es azul, a veces es negro, a veces es amarillo, rojo, a veces tiene mezcla de colores, a veces está lleno de nubes. Pero sea lo que ocurra, todos esos pequeños cambios en el cielo no niegan la existencia de Dios, sino que son una repetición continua de lo mismo. Cuando nos hablan de un día, emite palabra a otro día, de una noche a otra declara sabiduría, nos están diciendo que los cielos, a pesar de que cambien entre el día y la noche, siguen estando allí. Todo el tiempo nos están recordando: Dios existe. Por eso, otra característica de este sermón que hacen los cielos es que es un sermón sin fin. Es un sermón que no cesa. En unos minutos he de terminar el sermón, en algunos minutos más adelante. Puedes ver un sermón, leer un libro, en un momento se acaba. Pero los cielos todo el tiempo están gritando, declarando: Dios existe. Cada vez que el sol va recorriendo el cielo de un lugar a otro, está diciendo: aquí está el Rey. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay un lugar que puedas esconderte del cielo. No hay un lugar en el cual no puedas ver la grandeza de la majestad del Creador. Es una sinfonía sin letra. Es una melodía que no tiene fin. No importa a dónde las personas vivan, a dónde las personas estén, qué idioma hablen, todos escuchan este sermón. Por eso otra característica de este sermón es que es universal. Porque aun si existieran los extraterrestres, aún ellos recibirían en su idioma ficticio de existir el mensaje: Dios existe. La declaración es evidente. La declaración no tiene fin. La declaración es para todo lo que Dios ha hecho. No necesita traductor. No hay necesidad de que uses algún artefacto creado por el hombre para entender este sermón. Este mensaje es a toda criatura, a todo hombre y a toda mujer. Dios existe, Dios es real y Dios te llama a cuentas. La existencia de un Dios te llama a creer de que debes responderle a Él. Por eso, las personas que no aceptaron la revelación de Dios, ¿qué hacían? Buscaban la manera de apaciguar su ira, porque decían: Él está airado con nosotros. ¿O quién necesita una traducción para entender un huracán? ¿Quién necesita un traductor para poder contemplar un valle? No, la belleza de Dios y su grandeza es evidente. Ninguno de nosotros necesita un diccionario para entender un relámpago que va de un extremo del cielo al otro. Es evidente. Por ello, la grandeza de nuestro Dios y el juicio al cual Él está llamando a los hombres. Por eso todos los hombres siempre querían apaciguar las iras de sus dioses, porque sabían que Dios está enojado con ellos por las cosas que hacen. Creo que en lugar de querer adorarlo, de aprender quién es este Dios, simplemente querían calmarlo para que los dejara vivir tranquilos. Pero es un lenguaje universal, pero no es un lenguaje de destrucción en ninguna manera. Cuando Dios terminó de crear todo lo que había hecho, Él dice en Génesis 1:31 que Él lo vio y dijo que era bueno y bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho, empezando por el cielo, es bueno,
Es bueno y bueno en gran manera. Lo que ocurre es que el pecado lo ha corrompido, la creación. Toda la creación es corrompida por causa del pecado del hombre. Toda ella. El agua, los océanos, los árboles, son afectados por el mal uso que el hombre le da a todo, por causa de su pecado y egoísmo. Solamente piensa en sí mismo. Pero la creación de Dios es buena. Es buena por completo. Esa es la última característica de este sermón. No solamente es claro, no solamente es un sermón sin fin, no solamente es un sermón universal, sino que además es un sermón que es bueno. Es bueno, declara la grandeza y la bondad de Dios. Declara la bondad de Dios. Aunque los hombres, al contemplar el juicio de Dios, al ver lo pequeños que son ante la grandeza de aquello que Dios ha hecho, teman por causa de su pecado. La creación no está allí para infundir miedo, sino para mostrarnos la bondad de Dios. Por eso, si hay algo en la creación que es difícil que el hombre corrompa con su pecado, es el cielo. Corrompemos muy fácilmente la tierra, porque en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Fácilmente corrompemos la tierra de la cual fuimos formados. Pero cuán difícil nos es corromper el cielo, que siempre nos está testificando la grandeza e inmensurabilidad de nuestro Dios. Por eso la creación no es mala por completo. Por eso, aunque ha sido corrompida, no ha sido dañada. No ha sido dañada, sino que ya no se puede apreciar en su totalidad. Es como un gran cuadro hermoso y perfecto al que le dejaron caer pedazos de pintura al azar, manchándolo, pero en el cual todavía se pueden apreciar las pinceladas perfectas del pintor. Por eso, toda persona, por más atea que sea, si en algún momento experimenta un dolor, un sufrimiento extremo, una gran situación de riesgo, no va a dudar en clamar a Dios. Por eso nosotros, si tenemos preocupaciones y dudas, ¿qué debemos hacer? Lo que dice el Salmo 121: alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra, los cuales Él ha de volver a hacer una vez más, cuando la corrupción se ha quitado. Pero si hay algo que llama la atención en el cielo todos los días, ¿qué es? Lo que llamamos el astro rey, el sol. Las estrellas, aunque hermosas, son pequeñas y por sí solas no pueden alumbrar lo suficiente para hacer un día, y todas ellas juntas. Pero el sol que nos ha sido dado a nosotros nos da a entender la grandeza de nuestro Dios, como la corona, como la cúspide de la belleza que Él ha pintado en el cielo. Por eso dice que es como un esposo que sale de su tálamo, lleno de gozo y vigor, que es como un atleta que corre una carrera con alegría, de un lugar del cielo al otro, para mostrar su poder a través de su luz y su calor, los cuales alcanzan cada rincón del mundo. No existe un ser humano que pueda decir: yo nunca he visto el sol, yo no sé qué es eso. Aunque nunca lo haya mirado directamente, ha visto su luz, la cual evidencia el pecado del hombre. Y el sol no está allí para que los hombres lo adoren, sino para que mirándolo consideren a aquel que lo creó, aquel del cual ningún hombre puede escapar, aquel cuyo ojo puede ver hasta lo profundo de tu corazón. Por eso estoy completamente de acuerdo con Jonathan Edwards, que dice que Cristo verdaderamente es nuestro sol de justicia,
que sus ojos como llama de fuego pueden ver hasta lo más profundo de nosotros, que así como el sol bendice el mundo, desvaneciendo las tinieblas, así Cristo rodea la tierra por medio de su evangelio y de su palabra, de tal manera que nadie tiene excusa ante Dios. Esta revelación de Dios a través de lo que Él ha creado verdaderamente es poderosa. Es poderosa. Es incuestionable. Ninguna persona en su sano juicio, de manera consciente y sin engañarse a sí mismo, va a decir que Dios no existe. Todo aquel que niega la existencia de Dios es consciente de su existencia. Por eso buscan demostrar su no existencia. Porque si algo no existe, ¿para qué vas a demostrar que no existe? ¿Por qué quieres demostrar que no existe? Porque es evidente que existe. Así como es evidente el cielo, o como es evidente el sol, así es evidente nuestro Creador. Por eso, a pesar del poder de esta gran revelación que el Señor hace en su creación, esta revelación, por lo muy poderosa que sea, es incompleta. Pues ciertamente nos deja sin excusas ante Dios, pero no nos da la solución para nuestro problema, que es el pecado. Nos permite ver que nosotros estamos mal ante Dios, que no es que el otro es una mala persona y que se merece que Dios lo eche al infierno, pero es que Dios, por todo lo que Él hace con su creación y con la luz que Él ha creado, nos da a entender que nosotros somos malas personas, que merecemos ir al infierno. Pero en ningún momento nos dice de qué manera nosotros podemos evitar ir al infierno, de qué manera podemos librarnos de la ira de Dios que es santo. Por eso esa revelación general que Dios hace en su creación ciertamente nos debe llevar a posar nuestros ojos en la revelación especial. Porque es como si nos dijera el cielo, allí está un gran cartel que dice, con una flecha así apuntando, que dice, allá está la patria celestial. Y vas a la patria celestial y está la puerta cerrada y no tienes llave. Tú sabes que allí está, pero no puedes entrar en ella. Por lo tanto, es necesario que se te revele la llave para poder entrar al reino de los cielos. La llave de la reconciliación con Dios. La llave de una revelación especial, la cual hallamos en su palabra. Segundo punto, la revelación de Dios en su palabra. Dice el verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del maná. Alguien decía una vez que la creación lo que hace es que grita todo el tiempo, Dios existe. Y su palabra todo el tiempo susurra a nuestro corazón, Jesús, el Hijo de Dios. A partir del verso 7, el tono del salmista cambia. Es como si pasáramos de tener un gran telescopio para ver la inmensidad de los planetas a tener un gran microscopio para ver la belleza de los átomos y de las partículas. Pasamos de algo muy grande como el cosmos a algo muy pequeño como la profundidad de nuestra alma. Ahora el Salmo se enfoca en esta revelación especial, la cual es su palabra. El Salmo nos habla de su palabra en términos de la ley. Ley.
La palabra hebrea para ley es Torah, sé que la hemos escuchado muchas veces, pero no solamente significa eso, no solamente significa ley, también significa instrucción, dirección o enseñanza, significa doctrina. Si pues la ley de Jehová no se refiere a un frío código de instrucciones que debes seguir para ganarte el favor de Dios. No, es una doctrina, es un libro de texto, es un manual de instrucciones que te enseña a funcionar de manera correcta. Si tú tomas un aparato electrónico que nunca en tu vida has manejado y no tienes idea de cómo se hace, no hay nadie que te enseñe y te diga cómo usarlo, te pones a usarlo por tu propia cuenta, si es muy avanzado, capaz si logras hacerlo. Pero lo más seguro, si no tienes ni idea de cómo se hace, no hay ni siquiera un hijo tuyo que te indique, no, tienes que mover los dedos así para desbloquearlo, termines dañándolo de alguna u otra manera. Por eso siempre se crea el manual de instrucciones, previendo este tipo de situaciones. Nuestra vida está llena de pesares, dolores y sufrimientos por causa del pecado. Porque tenemos un artefacto que usamos de manera incorrecta. Lo usamos de manera incorrecta porque no hemos leído el manual de instrucciones, o lo hemos leído y no hemos puesto en práctica lo que allí dice. Claro, porque nada me sirve a mí que debo prender el celular de cierta forma si yo para aprenderlo vengo y empiezo a hacerle así. ¿De qué me sirve a mí leer en el manual una cosa si hago otra? De nada me sirve. Así pues, la ley de Jehová nos enseña a vivir una vida de gozo, una vida de utilidad para Dios, una vida que sea para su gloria. Por eso, para describir el efecto que la palabra de Dios tiene en nuestra vida, el rey David utiliza 6 sinónimos para describir la palabra. Pero no solamente utiliza 6 sinónimos, sino que a cada sinónimo le atribuye un efecto transformador en nuestra vida, para mostrarnos cuán bella y perfecta es la palabra de nuestro Dios. Consideremos nuestros sinónimos y estos efectos. El verso 7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra perfecta bien podríamos traducirla como completa, es decir, que no le falta nada. Nada le falta, ni tampoco nada le sobra. Se halla completa. Su perfección para nosotros es como un espejo. Es al mostrarnos la perfección, nos dice a nosotros, no somos perfectos. Tú no eres así. Tú no haces lo que aquí se está diciendo. Por lo tanto, tú eres imperfecto. Y esto es perfecto. Revela nuestra propia imperfección y quebrantamiento. Nos muestra la gran enfermedad que tenemos. Nuestro problema no son las personas con las que vivimos. Nuestros problemas no son la falta de dinero. Nuestros problemas no son las enfermedades que nos agobian. Nuestro problema radica en nuestra falta de conformidad a la imagen de Dios, la cual es en Cristo Jesús. Ese es nuestro problema. Y la palabra de Dios tiene el poder, algo que si la consideramos como un manual de instrucciones que debemos aplicar a nuestra vida, al aplicar lo que hacemos, convierte nuestra alma en algo útil y productivo para aquel que la hizo. Claro, nosotros, si tú vienes y haces un gran y delicioso plato, dices, voy a hacer un arroz de tal o cual cosa, que sea delicioso, que el que se lo coma quiera más y más y más. Tú estás pensando en que alguien se lo va a comer. Tú estás pensando en que tiene un propósito. Tú no haces una deliciosa comida para dejarla allí simplemente y para decir, ay, qué bonita que está. Me quedó hermoso el arroz. Está deliciosa la sopa. No, lo pensamos en términos de aquel que lo ha de consumir.
lo pensamos en términos de beneficio para nosotros. El ser humano parte de la idea de que todas las cosas son para nosotros y para nuestro beneficio. Pero la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas son para Dios y para su beneficio. Cuando hacemos esto verdaderamente, nosotros somos los beneficiados. La palabra de Dios nos quita ese engaño. Nos deja ver de que el mundo no gira a nuestro alrededor, sino alrededor de Dios. Por eso en la Biblia, aunque se mencionan a muchas personas, todos ellos entran y salen de la narración, pero Dios permanece a lo largo de toda la narración. Son solamente personajes, igual que nosotros hoy. Somos solamente personajes que entramos en una gran narración, pero Dios siempre ha estado allí. Es el protagonista de la historia. Por eso la ley de Jehová es perfecta. Por eso convierte el alma, porque nos deja ver el mal estado en el cual se halla nuestra alma. Además dice el verso 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese es el segundo sinónimo, un testimonio. En este mundo, las falsas noticias abundan. Todo el tiempo escuchamos chismes, o en redes sociales vemos fake news, que les llaman, que nos hace dudar de todas las cosas. Uno no sabe, ¿será mentira? ¿Será verdad? ¿Será que en realidad hay un complot para esto? No podemos confiar en nada de eso. Sin embargo, la palabra de Dios es como una roca inmutable que no cambia, como el cielo que siempre ha estado allí. Por lo tanto, es digna de toda nuestra confianza. Su efecto es asombroso. Como la palabra de Dios es digna de toda confianza, si tú confías en ella y tú dices, no, lo que este manual de instrucciones dice es cierto, yo voy a hacer lo que aquí está escrito, te va a ir bien ante Dios. Quizás no te va a ir bien ante las personas imperfectas, pero te va a ir bien ante Dios, porque vas a aprender a tomar las mejores decisiones posibles. Te vas a poder decir, esto verdaderamente es para la gloria de Dios y esto no. Tener la capacidad de poder discernir entre una cosa y la otra, entre aquello que es correcto y no es correcto, solamente podrás hacerlo cuando confíes plenamente en la palabra de Dios y no pongas en duda. Y dice, esto es verdad, aquí como que no estoy de acuerdo, entonces esto no lo hago. Solamente cuando aprendamos a hacer eso, seremos sabios. Seremos sabios. Porque la sabiduría consiste en vivir tomando siempre las mejores decisiones posibles. La sabiduría no es el que sabe mucho. Puedes ver al científico o al hombre más inteligente del mundo resolver la ecuación matemática más difícil de todas. Y aún así que su vida sea un desastre. ¿Y de qué le sirvió eso? Sin embargo, la palabra de Dios es un testimonio fiel que hace que la persona más ignorante de todas aprenda a vivir de la mejor manera posible y sea sabio, haciendo sabio al sencillo. Este es el efecto de la palabra de Dios. Esto era lo que asombraba a los fariseos cuando veían a los discípulos de Jesús, que decían, personas que no saben ni leer ni escribir, no pueden saber todas estas cosas. Y las sabían no solamente porque las dijeran, sino porque las aplicaban. Por eso exponían su vida al vituperio. Ese es el efecto de la palabra de Dios en el creyente. Otro efecto de la palabra de Dios aparece en el verso 8, o el sinónimo de mandamiento. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué te dice el mundo? Los mandamientos de Jehová son unas cadenas que te atan y no te impiden hacer lo que tú quieres. Entonces dice, aquí ya yo no puedo ir a la iglesia, ya no puedo ir a la discoteca porque me lo prohíben en la iglesia. No, que ya no puedo tomar ron porque me lo prohíben en la iglesia. Así es como el mundo ve los mandamientos de Dios, como una cadena que te impide hacer lo que tú quieres. Pero la verdad es totalmente lo contrario. La palabra de Dios no es una cadena que te impida hacer lo que tú quieres. Es más bien como esa barandilla que se coloca al lado de un puente para que tú sepas que no debes salirte del puente.
Porque si te sales después del puente, de la barandilla, lo que te espera es el abismo. Por eso, lo más lógico, prudente e inteligente es que a un puente se le coloque barandillas. A una escalera se le coloca barandillas para que la persona vaya agarrándose. Eso no es, no es que es una limitación para que yo no camine sobre el aire. Tal forma de pensar es estúpida. De igual manera, es muy tonto y necio pensar que desobedecer los mandamientos de Dios es para tu bien. Los mandamientos de Dios no están allí para amargarte la vida, sino para enseñarte a vivir correctamente, para guardarte de todo mal, inclusive del mal que tú mismo deseas. Es un límite al lado del camino, para que no te salgas del camino y caigas en el vacío. ¿Cómo te sentirás más dichoso? Caminando por un puente sin barandillas, en el cual en cualquier momento puedes marearte, pisar donde no es, e irte hacia un lado y caer. O ir tranquilo, reconociendo que a pesar de que a ti te puedan dar mareos, de que tú eres falible y puedes tropezar en cualquier momento, no te vas a caer, porque hay una barandilla que te protege. Verdaderamente los mandamientos de Jehová son rectos, que nos permiten ver el camino y entender qué es lo mejor, para que no tropecemos en las tinieblas. No es que la Biblia te prohíbe, te dice, no, te prohíbe hacer esto, te prohíbe tomar ron, te prohíbe hacer todo tipo de cosas pecaminosas. No, sino que te dice, eso no te conviene. Eso es peligroso para ti. ¿Quién de nosotros le ha dicho a su hijo alguna vez, no toques el enchufe con las manos mojadas? Es que yo quiero que el pobre pelado sufra, que no ande enchufando nada, lo que quiero es quitarme con él. Nadie en su sano juicio dice eso. Si le dice eso es por su bien. De igual manera, cuando el Señor nos prohíbe cosas o nos manda a hacer cosas, es para nuestro bien. Por eso es recto y por eso alumbra el camino. Porque a nuestros ojos hay un camino que parece recto y es camino de perdición. Pero al tener los mandamientos de Dios, podemos decir, no, el camino correcto es este. Eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Otro sinónimo lo seguimos viendo en el verso 8. Dice, el temor de Jehová. Su característica es que es limpio y por lo tanto permanece para siempre. El temor de Jehová no es el miedo a un tirano. Como que Dios está allí con un látigo para azotarte si no haces lo que Él te dice. No. Sino la reverencia ante un Padre que te ama y que te cuida y que sabe lo que es mejor para ti. Eso es el temor de Jehová. Es el reconocimiento de que Dios sabe lo que es mejor. Tú no sabes lo que es mejor para ti, pero Dios sí lo sabe. Por eso el temor de Jehová es limpio. No hay ningún engaño en él, no hay nada sucio en él. El temor de Jehová es aquel que nos permite apartarnos del mal. Pero aún si tú dices, no, el temor de Jehová es como un tirano. Está ahí esperando con una vara para azotarte. Bueno, está ahí esperando para azotarte, con una vara para tu bien. Porque sabe lo que te conviene. Y si no has de temerle en amor, que es lo que debes hacer, por el entendimiento de que lo que Él te dice que no hagas es para tu bien, al menos le temas y le obedezcas, pues es mucho mejor el temor a Jehová que el temor al hombre. Es mucho mejor el temor a Jehová que el temor al futuro. Es mucho mejor el temor a Jehová que el temor a la muerte. Por eso, el temor a Jehová para nosotros es como un ancla que nos permite estar firmes sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Y entonces tú estás en una situación difícil y dices, no, aquí la única forma de salir de esto es aceptar el negocio ilegal que el otro me propuso. Pero como tienes el temor de Jehová, dices, no, eso no me conviene. Ese temor te aparta del mal y permanece para siempre. Es la única ancla emocional
que puede ayudarte a prevalecer a pesar de la tormenta. Otra característica de la palabra de Dios, otro sinónimo, es que es un juicio de Jehová. Y otra característica es que es verdad. Todos sus juicios son justos, dice el verso 9. Sus juicios, sus veredictos, sus evaluaciones sobre lo que es bueno y es malo son la realidad última de todas las cosas. Son la realidad última de todas las cosas. Hace mucho tiempo, los hombres pensaban que era malo usar pantalones. Ahora se piensa al revés. O hace tiempo más cercano se piensa al revés. Ahora en los tiempos modernos, que nos apartan de Dios, vuelve a pensarse lo mismo. Vuelven a apartarse de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero ¿cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Si lo que es bueno y lo que es malo depende de la cultura. Porque en realidad no depende de la cultura. Depende de Dios. Él es el que dictamina lo que es bueno. Lo bueno es bueno, no porque a ti te parezca, sino porque Dios lo dice. Por eso, sus juicios son verdaderos y son todos justos. La opinión de Dios es la que prevalece a pesar de tus opiniones. Toda su verdad y toda su justicia se encarnan en Jesucristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso en Cristo encontramos la salvación de nuestra alma. Por eso la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. Porque la revelación general nos dice que Dios existe. Pero la revelación especial afecta nuestro vivir. De tal manera que vivamos a la luz de la existencia de Dios. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Como aquel que vino a revelarnos al Padre. Y eso es lo que ha quedado plasmado en su palabra. Por eso nosotros entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento ya Cristo fue revelado. Y Él es el que revela al Padre. Y por eso a través del Hijo se nos revela a Dios, nuestro Hacedor. Si consideramos todas estas cosas, no es de extrañar que el rey David, a pesar de lo rico que era, concluya diciendo que la palabra de Dios es más deseable que el oro, más que mucho oro afinado, mucho más. El oro te lo gastas, porque si lo tienes guardado solamente para apreciarlo, de nada te sirve. Y si te lo gastas, se va, ¿y en qué quedó? Pero la palabra de Dios es lo mejor que puede pasar. Vale más que el oro. Si a ti te dan un pescado, o te lo comes o lo vendes. Si te lo comes, sacia una necesidad momentánea. Si lo vendes, haces una necesidad momentánea. Pero si a ti el pescador te enseña a pescar, esa necesidad no se sacia momentáneamente, sino que se sacia para siempre. Por lo tanto, vale más de lo que puede significar el pescado, o sea, que te lo comas o lo vendes. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso su doctrina es más valiosa que el oro. Por eso es más deliciosa que la miel, inclusive la que destila del panal. Porque las delicias de este mundo son pasajeras. Cualquiera cosa que tú desees llegar a tener, salud, eventualmente, si no te enfermas, te vas a hacer viejo, te vas a morir. El dinero, eventualmente se va a acabar. Amor, muy pronto se pasará. El amor temporal de este mundo es efímero e insustancial. El amor mundano no tiene ninguna sustancia que permanezca. Por lo tanto, aunque pueda parecer algo delicioso, es una delicia momentánea y es una tontería invertir en eso. ¿O acaso tú tomarías el salario de un mes para comprarte la comida más deliciosa del mundo? ¿De qué te serviría después que te la comas? Te servirá por un día. Los otros 29 días antes que te vuelvan a pagar, ¿cómo vas a hacer? Verdaderamente la palabra de Dios es más deliciosa que la miel que destila del panal.
porque es necesaria para nosotros. Si verdaderamente creemos que el principio de la sola escritura es verdadero, la sola escritura no puede ser solamente un eslogan para nosotros, sino que debe ser un tesoro valioso, algo que nosotros deseemos. Y digamos, no, pero es que yo estoy haciendo mal, por eso que me está saliendo todo mal. Voy a leer la palabra de Dios, voy a ver de qué manera puedo corregir, porque eso vale más que todo el oro y la plata que puedas llegar a tener. Y si tú lees la palabra de Dios y dices, yo no entendí absolutamente nada, yo no veo absolutamente nada en ella, es porque te hace falta una revelación más, la revelación del Espíritu Santo en tu corazón. Tercer punto, la revelación en tu corazón. Versos del 11 al 14. Dice, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si tú contemplas la belleza y la grandeza de la revelación de Dios en su creación y en su perfecta palabra, la única respuesta lógica y honesta no es decir, pero es que yo sé más que la palabra de Dios. Pero es que eso es puro cuento, eso te sirve a ti, a mí no. No, esa es una respuesta arrogante, soberbia. Decir que tú sabes más que aquel que te hizo. Cuando tú desprecias a Dios, tú estás diciendo, yo soy un ciudadano del infierno y para allá quiero ir. Y en el infierno no pienses que vas a estar de fiesta con Satanás, porque el infierno fue creado para castigar a Satanás. Todos los que allí van no tendrán descanso ni de día ni de noche. No, la respuesta lógica y natural al contemplar la grandeza de Dios en su creación, la grandeza de Dios en su palabra, es la humillación. Es decir, Él es tan grande, yo soy tan insignificante. Yo soy tan insignificante. No te quedará de otra más que decir, tu siervo es además amonestado con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Es caer de rodillas al ver su luz y ver y decir, yo soy oscuridad, yo soy tinieblas. Por eso el Salmo no termina con una lección de teología diciéndote simplemente eso, sino que termina con una oración desesperada y sincera. Esa es la respuesta de aquel a quien el Espíritu Santo se le ha revelado en su corazón. Entendamos esto a través de las peticiones que hace David en este salmo. ¿Qué es lo que David pide al considerar la revelación en general y especial de Dios? Él hace tres peticiones cruciales. Primero, él pide limpieza del pecado oculto, diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Límpiame de los que me son ocultos. Hermano, nuestro corazón es como un iceberg. Un iceberg es ese gran trozo de hielo, como el que hundió al Titanic. Se ve como algo gigantesco, pero esa montaña de hielo que se ve no es nada comparada con la montaña de hielo que hay por abajo. Por arriba solamente sale la puntita. Eso no es más, y eso parece una gran montaña, pero no es nada en comparación con el gran pedazo de hielo que hay debajo. Así es el pecado en nosotros. Conocemos nuestros pecados, pero todos los pecados que conocemos no son sino la puntita, solamente lo que asoma a la superficie. La cantidad de pecado que hay en nuestro corazón es tan grande que no la podríamos contar. Pero nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos la victoria sobre el pecado. ¿Y cómo vencemos el pecado? Humillándonos y reconociendo nuestros pecados, reconociendo lo impíos que somos. Solamente la luz de su palabra, aplicada por el Espíritu Santo, puede revelarnos esos pecados ocultos. Con la luz de la palabra nos damos cuenta
de que somos más pecadores de lo que jamás hemos imaginado. Por eso aquel cristiano que verdaderamente entienda su rol podrá decir como Pablo, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque a tus ojos, si has entendido la palabra de Dios, tú eres el peor pecador. Porque tú podrás darte cuenta de todo el pecado del cual no te das cuenta. Pero ahí está, y eres consciente de ello. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos albergar resentimiento hacia alguien. Quizás, sin tener la intención de hacerlo, divulgamos un chisme. Muchas veces tenemos motivaciones egoístas tras las cosas buenas que hacemos. Muchas veces podemos llamar descanso a la pereza. Muchas veces podemos llenarnos de envidia con una gran sonrisa en el rostro por el bien del otro. Esas actitudes, sutiles o falsas, de las cuales no somos conscientes, son pecado. Y David dice al Señor, límpiame de todo eso. Límpiame de todo eso. Por eso debemos clamar, Señor, revélanos aquello que no podemos ver. Limpia las manchas que ni siquiera sabemos que tenemos, porque las tenemos. La segunda petición de David, en el verso 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El pecado de soberbia o de presunción es diferente al pecado anterior. Aquel pecado te es oculto. Tú lo cometes por ignorancia, pero este pecado lo cometes a plena conciencia. Este pecado consiste en mirar la luz, conocer la verdad y abiertamente rebelarse contra ella. Es el pecado de mano alzada. Es el pecado de la obstinación, de querer vivir como si Dios no existiera. Como si el testimonio de los cielos y de la palabra no fuera real. En la ley del Antiguo Testamento, si tú pecabas por ignorancia, podías ofrecer un sacrificio para expiación de ese pecado. Pero en el pecado por soberbia, no había sacrificio posible para demostrar la gravedad de este pecado. Este pecado incluye, por ejemplo, la arrogancia de creer que tú no necesitas la guía de Dios en las decisiones importantes. Y tú dices, yo no soy así, yo no soy arrogante. Pero muchas veces tomas decisiones sin consultarlo con la palabra. También puede ser la autojustificación de un error evidente y decir, no, pero fulanito es peor que yo. Si tuvieras a sutanito, ese hace una cantidad de cosas. Eso no niega tu pecado. La decisión consciente es obedecer un mandato claro de la Biblia. La soberbia muchas veces está en el hecho de que la tentación viene a ti y tú no buscas a Dios, sino que dices, yo puedo con ella. Y terminas cayendo en el pecado. La soberbia está en nuestro corazón en decir, Dios no tiene nada que decirme sobre este asunto. Pero la oración de David es un ruego precisamente por lo contrario. Como si dijéramos, Espíritu Santo, no me dejes llegar hasta ese punto. Pon un freno en mi corazón. No permitas que mi rebelión tome el control de mí. Esa es una oración que se le ha revelado el Espíritu Santo. Finalmente, la última petición de David es una petición de consagración, en verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la cumbre del salmo. Nuestra consagración, nuestras palabras y pensamientos solamente son aceptables por el sacrificio perfecto de Jesucristo. La respuesta final a la revelación de Dios, ¿cuál es? Una vida de adoración. Una adoración que no solo es externa, como los dichos de tu boca,
sino también interna, una meditación en tu corazón. Que los dichos de mi boca sean gratos significa que sean de aliento, que sean de edificación para otros, que se quite de mí la crítica, que se quite de mí la queja, que sean palabras de bendición, que glorifiquen a Dios en mi trabajo, en mi casa, con mis familiares y amigos. Que no ande diciendo pobrecito de mí, yo soy la persona más desdichada del mundo. Tal cosa es una maldición. Que la meditación de tu corazón sea grata implica que los pensamientos internos que hay en ti, tus deseos, tus planes, estén sujetos a la voluntad de Dios. Y que el tiempo que pasas a sola con Él sea significativo y valioso. Que no sea solamente algo que haces por hacer, sino algo en lo cual te dedicas en cuerpo y alma a tu Señor. Es una entrega total de todo lo que eres y haces. Es anhelar, como David, que cada palabra y cada pensamiento son una ofrenda agradable a Dios. Este salmo concluye con dos nombres para Dios, que lo son todo: roca mía y redentor mío. Dios es nuestra roca porque es nuestro fundamento inquebrantable en medio de nuestra propia debilidad. Dios es nuestro redentor porque Él es nuestro pariente redentor, quien nos compró cuando estábamos en la pobreza de nuestro pecado para casarse con nosotros, como Boaz lo hizo con Ruth. Así es aquel que pagó el precio para rescatarnos de la esclavitud del pecado y nos dio valor, porque nuestra vida sin Él no vale nada. Solamente podremos entender todas estas cosas si la revelación especial de Dios se ha aplicado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Sin la obra redentor de Jesucristo, nunca podríamos orar como David. Es solamente a través de su sangre, de la sangre de Cristo, que nuestras imperfectas palabras y pensamientos pueden ser aceptados ante un Dios que es santo. Pero nunca haremos esto sin la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, mi amigo, si tú eres un pecador, si tú eres una persona que dice, no, yo busco a Dios en otro momento, Dios sabe que yo lo quiero, yo en mi casa lo busco, yo en mi casa lo sirvo, o yo busco a Dios a mi manera, no me importa lo que los otros hacen, no tengo que hacer lo que los otros hacen. Déjame decirte que quizás no has visto la revelación general. Y si la has visto, no has visto la revelación especial. Y si has visto la revelación especial, esa revelación no ha sido revelada a tu corazón por el Espíritu Santo. Eres un vil y miserable pecador. Y déjame decirte que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Porque vas por camino de muerte y de destrucción. Porque Cristo es el único camino posible de salvación. Y solamente en su palabra podemos caminar en pos de él. Por eso te invito hoy a que te arrepientas de tus pecados y que te sujetes a Jesucristo, llamándole mi dueño, mi Señor. Hágase en mí tu voluntad. Mi hermano, tú que verdaderamente crees en Cristo y que has recibido la revelación plena de Dios, ¿no crees que debes avivar esa revelación en ti? Pues si la revelación de Dios inicia en la revelación general, esa revelación concluye en Jesucristo, aquel que es la revelación máxima del Padre. Debemos ser conscientes que si esa revelación viene a nuestro corazón es para que nosotros seamos la revelación, para que con nuestra vida, nuestro testimonio, manifestemos a aquella gran revelación, el cual es Jesucristo. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, pero tú, mi hermano, cuentas la gloria de Cristo. Es por ti que Cristo es glorificado. Dios, dice alguien, hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Escucha hoy. Te invito a que consideres la gloria de Dios en su creación. Considera la grandeza de tu problema
y cuán insignificante es ante el gran cielo que hay sobre ti. Cuando digas, estoy afligido, estoy preocupado, no sé qué voy a hacer, sale esa noche afuera de tu casa, mira al cielo y cuenta todas las estrellas y considera a aquel que las formó todas ellas. Considera a tu Hacedor. Lee su palabra de Dios, no como leer un libro cualquiera, no como un libro de historias, sino como una gran carta de amor dada por tu pariente Redentor, por aquel que te ama. Mira al cielo y ve su gloria. Abre su palabra y encuentra a tu Redentor y ora con la guía de tu Espíritu, del Espíritu Santo en tu corazón, para que cada palabra que hables y cada pensamiento que medites sea una dulce adoración para Dios. Que el Dios que pintó el amanecer, que el Dios que nos dio las Escrituras, escriba su amor en nuestros corazones.